desde las distintas herramientas que tenemos, poder entregar algún tipo de relación y de medidas que vayan también en favor de las pequeñas y medianas empresas. O sea, sabemos que este no es el ministerio con lo que ustedes regularmente se relacionan, pero también entendemos que hay una dimensión laboral que es importante, que también aquí está recogida, y que lo voy a hacer así, no se piensan todas las reformas laborales ni las medidas de protección al trabajo desde la realidad de las grandes empresas. Eso es bien importante, y por eso también el objetivo de estas reuniones, que cuando uno diseña políticas públicas, no solamente uno piense que hay una realidad laboral que tiene determinadas características, donde las implementaciones tienen ciertas capacidades. En eso al menos hemos diseñado dos estrategias que queremos que acompañen también la reforma de 40 horas. Una que va por la línea de la dirección del trabajo, de que es no solamente ir, primero, dando a conocer esta unidad de apoyo a las medianas y pequeñas empresas, que pueda ser un canal regular a partir del cual ustedes puedan trabajar, sino que también hemos empezado a diseñar la posibilidad de una herramienta que desde la dirección del trabajo ayude a la gestión de recursos humanos de las empresas. En eso hay una medida que vamos a acompañar en la dirección, o sea, en el proyecto de ley, que a ustedes les permita también que algunos de estos trámites que se realizan regularmente se les facilite el trabajo en esa materia. Y por el lado de Sense, que sabemos también que es un sector que ha sido bien ajeno a la realidad de las pymes por las características que tiene la franquicia tributaria, lo sabemos. En ese contexto estamos trabajando al menos dos medidas en el corto plazo, pero también estamos abiertos a evaluar una tercera medida. En el corto plazo hay dos elementos que hemos detectado, uno específico para el sector de transporte, que tiene que ver con que no solamente basta con otorgarle una suficiente gradualidad a la implementación de la reducción de jornada, ya que, como saben, hay un déficit de conductores en Chile. En ese contexto, estamos evaluando la eliminación de requisitos para los accesos a las licencias A3 y A5, que por distintas razones históricas en el CENSE siempre han tenido criterios de focalización, que a veces al 40 o al 60% más vulnerable, y eso no siempre se ajusta a la realidad del tipo de trabajador o trabajadora que tiene que acceder a ese tipo de capacitaciones. Entonces, en eso aprovecho de decirle, don Rafael Cuncille, que también para que le informe a don Juan Araya, que es que efectivamente queremos facilitar el acceso a licencias A3 y A5, eliminando los requisitos de vulnerabilidad que tiene el CENSE, lo cual creemos que facilitaría mucho el acceso de personas que en el sector transporte hay muchas empresas familiares donde a veces quienes trabajan ahí no tienen cómo acceder a esas licencias tipo A3 y A5 a la capacitación, porque tenemos estos criterios de vulnerabilidad que vamos a eliminar con el objetivo de que más personas puedan acceder a estas capacitaciones y formar conductores en Chile. Y por otro lado, estamos también gestionando un primer paquete de capacitaciones que van en la línea de gestión de uso del tiempo. O sea, queremos entregar herramientas que le permitan también a las pymes ir revisando cómo pueden ir ajustando, en parte con las herramientas que entrega el código, pero también en parte con herramientas de organización de procesos productivos, de cómo ir reduciendo tiempos muertos, ajustes de jornada, y por lo tanto abrir una línea en Sense que vaya específicamente orientado a gestión de uso del tiempo de las pymes. Eso en el corto plazo son medidas que queremos que acompañen el proyecto. En un, no diría mediano plazo, pero que es una línea que estamos estudiando, es cómo abrir de manera práctica la franquicia Sense a las pymes, facilitando o cambiando algunos criterios que hoy día les impiden básicamente acceder por el tema de los capitales. Esa es una medida que requiere un estudio importante, pero lo que les queremos transmitir es que queremos que en el trabajo conjunto con ustedes el actual mecanismo de franquicia Sense se flexibilice con el objetivo de que las pymes puedan acceder a la franquicia Sense. Estamos viendo variantes de cómo eso se implementaría, pero la idea es que en el fondo poder demostrar capital para poder ingresar no sea una limitación. Y ahí estamos también súper abiertos a abrir la conversación con ustedes, porque sí, lo que sí nos interesa es que Sense también sea una herramienta para las pequeñas y medianas empresas, y no como ocurre hoy día, que es fundamentalmente utilizada por las grandes empresas, que eso ustedes lo saben de manera mucho más directa que nosotros. Pero les queríamos transmitir que estamos trabajando en esa línea de medidas, obviamente desde lo que podemos hacer de las herramientas que tenemos de trabajo, que son la Dirección del Trabajo y el Sense,
que creemos que podrían ir acompañando en el régimen de implementación de gradualidad que tenemos planteado. O sea, estamos pensando en una gradualidad de 1, 3 y 5 años, en un escalón de 1, 2 y 2, pero la idea es que la reforma se implemente en régimen, por lo menos esa va a ser nuestra propuesta, 5 años, que en esos 5 años pudiéramos haber avanzado suficientemente por la línea de TI y Sense como herramientas que vayan permitiendo que esta reforma sea plausible. Déjeme, hay palabras. En respecto a la gradualidad, nosotros tenemos pensado el siguiente esquema de propuesta, que es que esto, obviamente, nosotros vamos a enviar el proyecto de ley y esto va a tener su tramitación, pero en un escenario plausible de que, por ejemplo, el proyecto se aprobara en diciembre del 2022, poniendo ese ejemplo, pero si no, si se corre la fecha, el ejemplo funciona igual. Nuestra propuesta va a ser que a finales del 2023 se haga una reducción de 1 hora, a finales del 2025 2 horas, y a finales del 2017 27 las 2 horas restantes. Por lo tanto, tendríamos un régimen de 1, 2 y 2 en los años impares, lo cual nos parece una propuesta de gradualidad razonable, en donde además, al menos en el sector transporte, justo por estas particularidades que hemos señalado del déficit que hay de conductores, sería un grupo que lo dejaríamos para el año 5 en la implementación de las 40 horas. Esa es la gradualidad que hemos estado trabajando, y igual es importante comunicárselo porque sabemos que esa es una de las variables clave que hemos revisado en toda la experiencia comparada de cómo se implementan este tipo de medidas, que es lo que hace que las empresas se puedan ajustar, que tengan los tiempos suficientes, pero sabemos que acompañado de medidas de otro tipo, vía DT y vía Sense, podrían ir facilitando también la implementación de la reforma. Hay palabras. Rodrigo tiene la palabra, no sé si alguno más quisiera hacer un comentario. Los vamos a... Rodrigo primero, por favor. Ahí sí, ¿se escucha? Bueno, buenos días a todos todavía. Gracias por la invitación, ministra, subsecretario, a los profesionales de la elección. Muchas gracias por la invitación. Algunos temitas que quedaron respecto a la exposición, que creo que urge el tema del hogar, fortalecer el tema de la unidad especial que se realizó de las pymes, desde el punto de vista tanto comunicacional como el punto de vista técnico. Nosotros tuvimos unas primeras experiencias el año pasado, finales del año pasado, las cuales fueron muy bien catalogadas por las pymes con las cuales trabajamos este tema. Y la verdad que nos sorprendió el nivel de aceptación que hubo hacia la plataforma o hacia la iniciativa de tener esto, desde el punto de vista técnico, pero nosotros lo que nos comentaban era que en definitiva no estaban enterados de que esto existía, al igual que muchos de los que estaban acá, ¿ya? Lógicamente era la primera etapa, podríamos de alguna manera. Respecto al tema del REL, efectivamente, mucho reclamo con respecto al tema de lo que es la... Exacto, y también un poquito la arquitectura de información pero más que nada con el tema de la intermitencia. Respecto a lo que decía, lógicamente, Marco, yo creo que hay que una gran preocupación en el ámbito del teletrabajo, que creo que independiente de lo que usted explicó, hay que darle tal vez, o comunicar mejor, tal vez, que a lo mejor es igual que hay que hacer, pero en definitiva, la gente se pregunta eso. Respecto a lo que tú mencionabas del tema de estas 2 horas y que no fuera extenso, yo concuerdo en el tema de regiones también. La gente se va a almorzar a la 1 y generalmente vuelve a las 5, prácticamente abrir el boliche, pero también se trabaja hasta las 21 horas, se cierra más tarde el comercio, entonces ahí hay que ver, me quedo claro con el tema de que no debieran ser 4 o 5 horas la pausa, pero también está en el tema cultural de cada ciudad. Entonces ahí se produce la necesidad del mismo trabajador respecto a que en definitiva no debiera estar tanto tiempo en la pega. Entonces eso sería importante como, por último, si está en la ley, por último que quede un poco a criterio de los fiscalizadores, porque también los trabajadores piden tener mayor horario para dormir la siesta, etcétera, ese tipo de cosas. Respecto al tema de la contactabilidad del sitio web de la Dirección del Trabajo, yo creo que le hace falta un poquitito más perfeccionar el ámbito del... Hoy día la contactabilidad, si bien no es espectacular, pero o sea, no tiene que envidiarle con respecto a la contactabilidad de lo que tiene el servicio puesto interno. Tal vez el chat que tiene debiera ser un poquito más... la arquitectura que tiene el chat es un poquito complicada, tiene mucho clic que hacer, pero
tienen un chat, está el teléfono puesto, o sea, hay asuntos. Y finalmente, con respecto al tema de lo que decía el subsecretario, del tema de la, se me fue de la franquicia. Muchas gracias, señor. Respecto a la franquicia, ahí, bueno, se han hecho varios experimentos con respecto al tema de la franquicia. Ojalá yo les deseo el mejor del éxito con este nuevo experimento. Pero tiene que ver con el cambio cultural del PYME también. Entonces, lo que nosotros le propusimos a la administración anterior era que le hicieran ver al micro pequeño empresario la relevancia que tiene la capacitación, más que inventar una nueva fórmula a lo mejor de franquicia. Esto lógicamente es una acotación. Usted el que manda, usted sabe cómo se va a hacer. Pero en definitiva es lograr hacer verle al PYME la importancia que tiene la capacitación. A nosotros, por lo menos nuestra experiencia, que durante la pandemia, ese interés por capacitarse tanto hacia los trabajadores como hacia el dueño o dueña de la empresa creció en gran magnitud, porque lógicamente la factibilidad de capacitarse en línea también aumentó. Entonces, creo que por ahí ganar. Y bueno, y finalmente para cerrar para justificar mi presencia hoy acá en la mañana, yo sí, agradecer las palabras de la ministra ayer con respecto a las proposiciones desde la CUT con respecto al apresurar el tema del salario mínimo. Yo quiero agradecerle, ministra. Sí, no, lo agradecimos. Lo agradecimos. Respecto a eso, y cuente con nosotros, yo creo que todas las pymes presentes están de acuerdo en el momento que haya cualquier tema con los trabajadores, de nosotros poder estar en la mesa también para explicarle también nuestras causas con respecto a ese tipo de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Tiene que meter el micrófono, si no, no lo escuchan. El ministro del Trabajo de alguna otra forma están con una demanda de los trabajadores, pero nosotros sabemos también lo que esto implica, así que le agradezco sus palabras porque de verdad que me pregunté si alguien había al otro lado escuchándome. ¿Está usted estimado después don Lautaro y don Eduardo? Gracias. Primero, lo de la gradualidad nos parece perfecto, ¿ya? Creo que es un buen tema. Solamente una duda respecto a si estamos hablando de 40 horas, incluyendo colación y colación, porque si no, mejor hablemos de 37 derechamente, o las que sean. O sea, creo que hay que sincerar ese tema. Sí, sí. Pero para terminar, y mejor hago todas las preguntas de un viaje. Y subsecretario, o sea, no hay que tenerle miedo a meterle mano a Sense, ¿ya? Porque creo que parte por algo que señaló la ministra hace unos minutos atrás. O sea, primero este tema parte por reconocer por parte del Ministerio del Trabajo la naturaleza distinta de la empresa de menor tamaño respecto a las grandes empresas, ¿ya? Y el sistema de actual Sense es un sistema hecho para las grandes empresas, ¿ya? Incluso, con colusión incluido, porque el sistema de OTIC es un sistema absolutamente corrupto, ¿ya? Y que apunta hacia las grandes empresas, ¿ya? Y no hay que ponerse la venda en los ojos, o sea, ahí hay concentración de mercado, ¿ya? Por lo tanto, creo que hay que meterle mano, pero parte por esa definición, o sea, y por eso nosotros, ministros, hemos insistido ante la OIT y ante el ministro, reconocer la naturaleza distinta de la empresa de menor tamaño versus las grandes empresas. Ese es el problema matriz, o sea, en la medida que ese tema no se aborde, no se reconozca y no se discuta, creo que poco vamos a avanzar. Sí. Pero creo que hay que ponerle alguna prioridad, ministra. O sea, creo, sí, sí. No, no. Sí. Perdón, se me olvida. Sí. Es donde lo tapo con el computador. Y por último, a ver, y también tiene que ver con la naturaleza de la empresa de menor tamaño, ¿ya? Que tiene la relación con los trabajadores completamente distinta,
¿ya? Por lo tanto, y muchas veces el empresario pyme se mimetiza con sus trabajadores, por lo tanto creo que por ahí parte el tema y el trabajo que hay que hacer. Eso. Muchas gracias. Está don Lautaro ahora, aquí, estimado, y don Eduardo también. Voy a ser bien esquemático. En realidad, como yo he tenido la oportunidad de hacer algunos negocios con Cuba de hace años, tuve hartos diálogos con la gente de economía ya en relación a relevarle el tema de las pymes, y ver en estos últimos 5 o 6 años, claro, con el paréntesis que han tenido la gran dificultad de la pandemia y de la caída del turismo. Sin embargo, algo que yo viví ahí fue ver cómo fueron aprendiendo respecto de la importancia de las pymes. Y empezaron a aprender rápido, ¿eh? Claro que les cayó la pandemia, les paró un poco el plan. Pero lo que era evidente hace 10, 15 años, que no entendían el tema del surgimiento de la pequeña empresa y sus características distintivas, que incluso con el modelo que ellos tienen no tenían por qué hacerle mayor daño, sino que era complementario. Poco a poco lo han entendido, pero yo creo que es un proceso. Y yo quería señalar eso como principio, porque en muchas materias la norma, por ejemplo, la relación laboral que acaba de referirse Yesca, debe estar detrás del conocimiento objetivo de la vida concreta del trabajador, para entender que la relación entre el empleador de la mediana y gran empresa, y particularmente la gran, y el de la pequeña y la microempresa, es radicalmente distinta. Por lo tanto, hay que tener flexibilidades. Yo, por ejemplo, lo que quería poner arriba de la mesa, para ser breve, basado más bien en el sentido común y en 10.000 ejemplos que se pueden dar, es que parte del proceso de capacitación de un fenómeno de cambio en la legislación laboral y en las normas y la jornada, etcétera, debiera contemplar que parte de la educación debe darlo la dirección del trabajo en su vínculo con la pequeña empresa. Es decir, y pongo como idea, puede parecer loca, pero como idea, yo creo que si hay una anomalía en el cumplimiento de la norma de parte de una gran empresa, bien merecida la multa, porque tiene los equipos, los asesores, los especialistas en materia de recursos humanos para protegerse y no cometer error, pero no es el caso de la micro, pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, debiera haber quizás una norma de que identificada una anomalía, un incumplimiento, un error de este tipo de empresa, debiera en una primera oportunidad formarse, capacitarse a la persona que lo cometió y no multarla. Y solo cuando se reitera, cuando es evidente que hay desidia y no desconocimiento, aplicarle las multas respectivas. Pero es bien común que la idea que maneja el PYME es que la inspección y la gente del Ministerio de Trabajo, en particular la inspección, siempre nos da un palo, ¿me entiendes? Y prefieren darnos a nosotros, les es más fácil que caerle a la gran empresa donde tienen fuertes contradictores. Entonces, no sé cómo, pero puede pensarse en que la norma lo incluya, o a lo mejor en el reglamento interno o en las formas de trabajo de la dirección se incorpore esto de como filosofía, como enfoque. A los chicos, cuando cometen error, primero no los sancionamos, sino los capacitamos. Lo segundo que quería decir era en relación con el CENSE, suscribo para no repetir plenamente lo que señalaba el colega Illesca. Y yo agregaría un emplazamiento, en el sentido siguiente: lo que nos va a dar resultados en su secretario más eficiente respecto de lo que ustedes están haciendo, que están aplicando probablemente toda la inteligencia, es medir los resultados. Por lo tanto, sería bueno partir con una estadística pública que todos conozcamos de cuántos trabajadores de la pequeña empresa son beneficiados con el CENSE, cuántos de la gran empresa, y nos digan en 2 años, nosotros vamos a mejorar esa estadística y vamos a llegar no del 10 al 90, sino del 30 al 70. Y con eso uno también va a estar sintiendo el cambio, pero que haya compromiso estadístico. Y lo último es que también suscribo lo que planteó Illesca, en el sentido de que desde el punto de vista nuestro, aunque habíamos leído que era un año, quizás hasta nos conviene más que sea 1, 2 y 2, y por lo tanto suscribimos y apoyamos el que este proceso se dé con esa gradualidad. Eso. Muchas gracias, doctor. Es que mira, lo que tenemos en orden de palabra está Ya, estimado muchas don Eduardo, y también podemos darle después palabra a la ET para que pueda terminar acá. En primer término, quiero reafirmar un poco lo que dice Lautaro en función de relevar la importancia universal que tienen las pymes. Yo creo que en todos los países del mundo las pymes tienen una importancia relevante, salvo acá, que dada la concentración económica en el mercado, a nosotros cada día se nos contrae más.
¿Y por qué quiero decir esto? Porque en el último viaje que me correspondió acompañar a la presidenta Bachelet a Cuba, yo me reuní con miembros del Ministerio de Economía en Cuba y ellos estaban muy interesados en el proceso de desarrollo de las pymes y traspasamos alguna experiencia. Por lo tanto, yo con eso quiero reafirmar que hasta en los lugares más insospechados desde el punto de vista del desarrollo de la empresa privada, a pequeña escala, se están abriendo estas posibilidades. Por lo tanto, acá debiéramos avanzar mucho más decididamente. En relación a los temas que estamos tratando de código del trabajo y de CENSE, yo creo que hay bastante más tiempo para seguir discutiéndolo. Evidentemente, desde nuestra perspectiva, necesitamos modificaciones también en el código que den cuenta de la situación de las pymes hoy día, pero también muy de común acuerdo con los trabajadores. Eso lo tenemos siempre como una primera proyección de nuestro quehacer. Por otro lado, también en el tema de CENSE, yo creo que es importante el tema de las franquicias. Sin embargo, también es fundamental darle una vuelta a los organismos ejecutores, porque allí es donde se produce lo que hablaba Marco, esta colusión, esta concentración en torno a los organismos ejecutores. No quiero dar, nosotros estamos investigando algunos temas, pero es casi escandaloso cómo se concentra los organismos ejecutores en algunas organizaciones que son de grandes empresarios y muy concentraditos. Por lo tanto, creo que ahí hay que avanzar. En relación al tema que veníamos de fondo, que es el cambio en la jornada laboral, tanto la organización que presido, la CONUPIA, como la Convergencia Nacional de Gremios PYME, 10 confederaciones y federaciones a nivel nacional, estamos de acuerdo con la propuesta que ustedes hacen de gradualidad. Por lo tanto, cuenten con nosotros no solo en esta instancia, sino que también en la discusión legislativa al respecto. Sin embargo, creo que siempre es bueno que lleguemos con los proyectos de ley lo más consensuado posible entre los diferentes actores. Y en este sentido, como nos corresponde las pymes, que lleguemos con elementos bastante consensuados. Ese es uno de ellos que creo que no va a haber problema. Creo que, sin embargo, lo que interrumpió un poco el estudio de esta ley durante hace 4 años atrás, ¿cierto?, cuando lo planteó la diputada actual ministra Vallejos, fue justamente el asunto de la imputabilidad de la hora de colación. Entonces allí era como una trampita y en vez de 40 ya eran 37 y eso ya nos hizo cambiar un tema que nosotros apoyamos. Inclusive nos vimos bastante afectados en el ámbito de las pymes y de las empresas por apoyar este tema. Entonces yo creo que eso hay que hacer énfasis, vamos a estar siempre disponibles, sin embargo este es un tema importante. Y el otro tema que hablamos en ese minuto, yo inclusive tengo por acá un documento del año del 2019, que suscribimos justamente el 30 de mayo del 2019, donde uno de los compromisos era poder avanzar también en temas de capacitación y tecnificación de las pymes. Y esta capacitación y tecnificación de las pymes decía relación también con la pérdida de competitividad y también un poco de productividad en función de menos horas de trabajo. Entonces, nosotros creemos que podemos suplir esa falta de competitividad, pero también, ¿no es cierto?, productividad, agregando algunos temas. Y yo creo que aquí necesariamente capacitación es un tema para las pymes, pero también debiesen haber algún tipo de subsidio. Y cuando hablo de subsidio, creo que el Estado debiera asumir de alguna manera esto, subsidio en función de poder tecnologizar más a las pymes, ¿ya?, para poder ir acortando esta brecha que se nos genera. Entonces, yo creo que está abierto. Nosotros, primera vez que participamos en este diálogo, me refiero a la Convergencia, primera vez que participamos en este diálogo entre el Ministerio y las pymes. Y creo que, como usted, su secretario, dice que este proyecto se va a presentar por ahí por noviembre de este año, algo así, ¿no? ¿Eso tiene? ¿No? ¿Cuándo se va a presentar más o menos? Bueno, que podamos entonces poder de alguna manera agilizar un poco más para que podamos llegar con algunos acuerdos en función de que sea mucho más fácil la tramitación. Eso es lo que queríamos plantear. Quisiera pedir la palabra. Sí, don Rafael, lo tenemos considerado. Está don Eduardo con la palabra ahora y después a continuación viene usted. Muchas gracias. Don Eduardo. Ya, muchas gracias. La verdad que de la Asociación de Proveedores de la Salud y como presidente de la Convergencia también quiero ratificar lo que acaba de decir Marco y Roberto. Estamos muy de acuerdo con la gradualidad
de estos 5 años de 1, 2 y 2. ¿Ah? Pero sí tenemos un desafío. Y yo creo que este desafío tiene que ver con los casos excepcionales. Porque si revisamos, por ejemplo, lo que se ha conversado aquí, que el máximo de horas laborales son 10 horas más 2 de esto, en la salud eso no puede aplicar. Porque una operación de columna, una cirugía de columna anterior, o sea, por delante, se demora entre 14 y 16 horas. Entonces, ese trabajador está 14 o 16 horas dentro del pabellón y no puede salir, porque si sale se le puede morir el enfermo. ¿Ah? No puede ir a colación. Claro, claro. No, pero es lo que puede pasar, ¿te fijas? ¿Ah? Entonces, eso se da en los otros servicios, en la gente que, los guardias, personal de aseo de hospitales, etcétera, transporte, en lo cual yo creo que debemos conversar un poco más de estas excepciones, que siento que no se han conversado todavía. ¿Ah? El desafío está ahí, y sigo insistiendo, también el desafío está en la modernidad, que es el teletrabajo, porque yo creo que es un tema súper importante. Así que yo quería dejar este desafío puesto en la cancha de ustedes para la próxima semana, ¿ah? Y que lo podamos enfrentar. Ya, así que muchas gracias. Y... Don Rafael, le dejamos la palabra. Muchas gracias. No sé si se escucha bien. Macanudo, saludo a la ministra del Trabajo en primer lugar, desde la provincia más guasa de Chile, Colchagua, donde están los mejores vinos de exportación. Así que los invito a la ruta del vino, Gran Turismo. Vamos a celebrar este año los 50 años del milagro de los Andes. Ministra, los 50 años del milagro de los Andes. Se refiere a la caída del avión uruguayo en la cordillera de la comuna de San Fernando. Le paso ese dato porque creo que es importante. Ayer tuvimos las autoridades una reunión muy importante. He escuchado con mucha atención y en la mayoría de los casos hemos sido representados por diferentes dirigentes de los gremios. Ahí yo he visto a Rodrigo Bull, que ha hecho por años una labor muy importante de capacitación. Me parece, y yo creo que estamos dispuestos para colaborar en lo que signifique la capacitación a los trabajadores y a los empleadores de la empresa de menor tamaño, que somos la mayoría. En cuanto al tema central que nos ocupa, bueno, ahí tenemos como con la PYME, nosotros representamos a 7 ramas de las pymes y pymes nacionales, y la ministra lo sabe muy bien, hemos estado en otra ocasión en reunión con ella. Nosotros no es que estemos absolutamente en contra, sino que nos preocupa lo siguiente, que les ruego, y yo sé que ustedes están preocupados y el gobierno, pero hoy día tenemos 2.300.000 personas en las diferentes actividades en la economía informal. 2 millones, no lo digo yo, lo dice el INE. Entonces, es preocupante. Yo vengo llegando de Magallanes en una reunión con todos los gremios, ahí estuvieron los CEREMI de Economía, la CEREMI, el CEREMI de Hacienda, en una reunión bien importante, y nos preocupa que la economía está pasando por un momento muy complicado. Las ventas siguen bajando y yo me preocupo, lamento que Carlos Boada por otra reunión se haya tenido que retirar nuestro abogado, pero yo creo que las 40 horas, voy a pasar un solo aviso, favorecen a la concentración económica. Para una gran empresa no hay ningún problema, puede contratar turnos, pero yo me pregunto, el boliche de mi barrio, ¿cómo va a poder atender en un horario
que le permita competir con la gran empresa. Así que yo diría que día a día todas estas nuevas medidas van a favorecer a la concentración económica. Seguramente ustedes no van a estar hoy día de acuerdo conmigo, pero la historia se va a encargar, tal como lo dijimos hace muchos años, cuando se empezaron a crear estas tres grandes redes que expenden productos, ¿no es cierto?, de salud, las grandes farmacias. Yo me acuerdo que un gobernante me dijo, Rafael, pero si eso favorece al consumidor no hay problema, porque ellos van a vender más barato. Yo le dije, presidente, no creo que vayan a vender más barato. Cuando ya estén eliminadas las pequeñas, ellos podrán reajustar sus precios. Y así ha sido. Todos saben lo que ha sucedido con la cadena de grandes farmacias. Entonces, eso nos preocupa. Y como está la gente de la Dirección del Trabajo, ministra, yo quisiera saber cómo ustedes fiscalizan los contratos en las ventas en la informalidad. Porque no sé si se han dado cuenta, yo creo que sí. En la informalidad, yo no creo que todos los que están en la calle tengan capital para comprar y vender mercadería. Entonces hay un gran informal que abastece a miles de personas que van a vender en las calles a lo largo del país. Y bueno, yo quisiera saber si tienen contrato con ese gran informal. Sería bueno que la Dirección del Trabajo los visitara. Impuestos Internos lo está haciendo, pidiéndole facturas para que demuestren de dónde salió esa mercadería. Entonces, si ustedes se ponen de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, sería fácil agarrar digamos, este hilito y ver de dónde. Además que cuando el gobierno quiere 4 puntos del PIB en la nueva reforma tributaria, que el lunes estamos invitados a hablar acerca de eso, yo no sé cómo lo vamos a lograr si tenemos una macroevasión gigantesca. Y tenemos el temor, ministra, se lo decimos para colaborar, porque mucha gente cuando uno le da opiniones a la autoridad cree que está criticando. Voy a terminar al tiro. La desventaja de los que estamos conectados fuera de los que están presentes es que podemos hablar una pura vez y los que están ahí pueden hablar 10 veces y no tienen ningún problema y yo me alegro. Pero yo tengo la mala suerte, ¿no es cierto?, de no vivir en Santiago y que estos años y la salud nos juegue alguna mala patada. Simplemente yo sé que usted quiere que termine de hablar, pero yo lo único que le digo, queremos que a este país le vaya bien. Pero de Yapa, alguien mencionó al pasar, hoy día estamos viviendo la peor delincuencia de la historia en Chile. Y el día que la televisión nos anuncie, yo voy a estar feliz, que va a ser una gran sorpresa cuando encendamos los televisores y no haya pasado nada ni en la Araucanía, ni en Santiago, ¿no es cierto?, ni en ningún lugar. Así que nuestra colaboración, ministra, pero colaboración no es colaborar incondicionalmente todo. Muchas gracias. Gracias, don Rafael. Vamos a dar respuesta a un par de consultas precisas que se han hecho, pero como saben tenemos, por cierto, más actividades. Hoy día empezamos a pagar el bono Chile Apoya. Les quiero contar que hemos pagado solo hoy día cerca de 1.700.000 personas. Mañana esperamos pagar 2,5 millones más, entonces estamos como con varias contingencias. Y sí queremos quedar agendados con ustedes para reunirnos el próximo viernes y poder entregarles detalles del proyecto de ley. Creemos que es importante que para los gremios de las pymes que estén en disposición de construir un acuerdo con el gobierno previamente, puedan también contar con los elementos, y aquellos que no, por cierto, están en todo su derecho. Ya, vamos sí a responder un par de preguntas precisas para luego reagendar para el otro viernes, si les parece bien. Todos los vales que estén en el 60% del registro social local, que son el 70% de los vales. Pero sí todos los vales van a recibir la PGU. Lo pagó. Todos los vales que van a recibir la PGU. El jueves próximo, el mismo día que tiene reunión la CONAMIME, hay que ir, como yo tengo la facultad de ir a votar, tenemos muy buenas posibilidades de mantener ahí el grupo de CONAMIME ahí en nosotros. Francisco, sobre el tema de la
Sí, el proyecto cuando se ingresó tenía una modificación al artículo 21 que regulaba temas de jornada activa y pasiva de trabajo y decía, eliminaba la palabra efectivamente. Eso durante la tramitación parlamentaria se eliminó y actualmente no existe una modificación en cuanto a la... no se va, no, actualmente no existe una diferencia que la colación se impute en la jornada. No hay una diferencia actual en el proyecto. Eso no existe hoy día ya en el proyecto, en lo que está en la tramitación parlamentaria al menos. Claro, es el... Y particularmente... Don Marco Vergara, si pudiera apagar su micrófono. Sí, así que quédate tranquilo. ¿Ah? Eso, yo voy a ir un ratito, otro y me vengo, para seguir en la reunión de los capítulos. Don Marco, no, De eso se trata, sí, no, sí. Don Marco Veragua, si pudiera silenciar su micrófono, por Ahí favor. sí, Muchas gracias. gracias. Se lo agradecemos. El tema de colación actualmente no forma parte del proyecto que se impute la colación a la jornada, así que en eso aclararlo. Entiendo que el tema de el régimen de multa en torno a las pymes lo pueden abordar ustedes particularmente. Primero voy a explicar que la inspección del trabajo, la dirección del trabajo en su rol de fiscalizar, tiene diferenciado el valor de las multas según el tamaño de la empresa. Eso es lo primero. Y para nosotros hay 3 definiciones. Micro, pequeña, no, en realidad hay 4 definiciones. Micro, pequeña, mediana y gran empresa. ¿Ya? En lo que se basa el tamaño de la empresa es el número de trabajadores. ¿Ya? Entonces, para efectos de sanciones, porque usted explicaba o planteaba que era importante capacitar antes de sancionar. Desde hace mucho tiempo y cada vez ha sido más flexible, la Dirección del Trabajo sustituye todas las infracciones constatadas por los fiscalizadores por capacitación. Entonces, efectivamente, si yo voy, lo fiscalizo y lo sanciono por 9 cosas, si usted corrige esas 9 cosas, que es el tope de una fiscalización, usted tiene derecho a pagar 0 pesos a cambio de participar de la capacitación. Entonces, plantear que no hay posibilidad, y eso recién conversábamos, que a las MIPE les conviene ser fiscalizados, porque les ayuda a ordenarse, a entender y por otro lado a ser capacitados a cambio de ello. En cambio, las grandes empresas no lo tienen. Nosotros tenemos por obligación a una empresa que tiene a más de 50 trabajadores, que ya pasa a ser mediana, y 200 hacia arriba, nosotros debemos sancionar en el acto. Nosotros no, y no hay sustitución por capacitación. O sea, la sanción para las grandes empresas es directa. Entonces yo también los invito a no tener temores o resquemores al momento de ser fiscalizados, porque por otro lado también tienen plazos para corregir dentro de la misma fiscalización de hasta 7 días hábiles. Entonces, efectivamente, muchas veces vamos con este garrote, pero por el otro lado lo cambiamos por una capacitación. Un segundo, Andrea, perdonen, pero me tengo que retirar porque tengo que ir al Banco del Estado, precisamente por el tema que les contaba. Nos queremos dejar al tiro invitados para el otro viernes. Creemos que es importante, como les señalé, para quienes estén en disposición de buscar un acuerdo que puedan tomar, ¿cierto?, los antecedentes que les vamos a entregar. Y en segundo lugar, quiero señalarles que, como me decía recién el subsecretario Bocardo, de las propias conversaciones que hemos tenido, notamos que también hay mucha falta de información respecto a los aspectos laborales, lo que hace la ADT, incluso la Superintendencia de Seguridad Social, así que cuenten con nosotros, más allá del tema de las 40 horas, digamos, para hacer una agenda en ese sentido. Y esperamos además el próximo año tenerles algunas otras noticias también que desde este sector puedan contribuir a las pymes. Gracias. Gracias también a los que están conectados. Subsecretario va a cerrar la reunión, Sí. ¿ya? Bien, miren, sí, muy breve, tres puntos. El primero, que lo conversamos recién con la ministra, que a nosotros nos interesa que los organismos que hoy día están en el Ministerio del Trabajo abran una relación con las pymes. Una de las cosas que es recíproca, ni las pymes acceden mucho al Ministerio del Trabajo, ni el Ministerio del Trabajo hace mucha acción hacia las pymes. Creo que eso podemos abrir una línea más permanente de trabajo porque hay hartas cosas específicas que van a requerir un poquito más de tiempo.
Lo segundo, proponerles que para la próxima semana en la reunión hagamos dos cosas. La primera es una presentación equivalente de lo que hay hoy día en Sense respecto a las pymes y también abrir la conversación que tiene una escalera corta y una larga de cómo vamos haciendo que Sense sea también un lugar para las pymes. Eso creo que lo podemos avanzar no solamente ahora para las 40 horas, sino que a nosotros nos interesa que Sense sea un espacio mucho más diverso de lo que hoy día es. Tenemos un diagnóstico común respecto a cómo funciona hoy día, y hay muchas cosas de Sense que a veces, esto se los planteo porque siempre nos preguntan, bueno, van a hacer una gran ley Sense, hubo un intento en el último gobierno y vieron un poco cómo terminó, pero hay muchas cosas de Sense que se cambian por actos administrativos y no necesariamente tienen que ver con la ley. En mi experiencia corta, a veces uno avanza mucho más rápido a partir de ciertos administrativos que mejoran ciertas, por ejemplo, el tema de los 60% más vulnerables para ciertos programas de capacitación es un acto administrativo. Entonces hay cosas que podríamos ir avanzando más rápidamente y en eso sí nos interesa que la capacitación las pymes puedan usar muchísimo de la capacitación de Sense. Entonces abramos una línea de trabajo allí. Y lo último, para terminar, estamos absolutamente disponibles, y creo que hablo por todos, para codiseñar Sense pensando en las pymes, pero como mesa de trabajo probablemente exclusiva, ¿ya? Y comprometemos horas de trabajo y propuestas concretas. También está súper de acuerdo con avanzar, entonces creo que tenemos ahí un buen punto de acuerdo. Y lo último, para la reunión de la próxima semana, nos gustaría, un poco a partir de la pregunta que hacía respecto a detalles específicos a jornadas excepcionales y otros, también tenemos ahí mecanismos porque en las mesas técnicas recogimos muchas realidades respecto a las dificultades de los ajustes de los sistemas de turno y que entendemos perfectamente que no equivalen a las jornadas ordinarias regulares. Ahí también tenemos propuestas que lo que buscan es al mismo tiempo de, obviamente, garantizar más el tiempo de descanso, pero sin modificar disruptivamente los sistemas de turno. Entonces nos gustaría poderles presentar más detalles de los ejes de la reforma la próxima semana, además de la gradualidad, que sabemos que era uno de los temas como más relevantes, pero también cómo estamos pensando el tema de los sistemas de turno, que son minería y salud, son los dos grandes sectores que ocupan esas jornadas excepcionales, y por lo tanto también ahí ustedes obviamente con la autonomía que tienen, ver en qué cosas pueden apoyar, qué cosas van a tener diferencias y la harán llegar ahí al Parlamento, pero creemos que en eso también avanzamos de una manera en que tratamos de ser los menos disruptivos en el esquema de turnos porque sabemos que hay un problema estructural que no es simplemente decir, bueno, vamos a eliminar 40 minutos de la jornada que van a quedar sin atención y ahí el médico tiene que salir, dejar algo. Eso hemos tratado de vislumbrarlo de otra manera, entendiendo que buscamos ganar tiempo. Pero en general todos los esquemas de turno se los queremos presentar como estamos pensando las jornadas excepcionales para que vean también que en eso hemos avanzado en propuestas que pueden ser menos disruptivas que simplemente decir, bueno, ahora ajustense a 40 horas cuando estaban en promedios de 42. Sí, Oye, ¿me permite? No,